Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradeceros a la organización la oportunidad que nos dais de exponer nuestro trabajo en estas jornadas, que al fin y al cabo uno de nuestros objetivos también es la difusión y de nuestra experimentación. Bueno, nosotros os voy a hablar de las principales problemáticas asociadas a los contaminantes persistentes y emergentes y cuáles son los retos que tenemos en su movilización y degradación. No sé. Ahora. Vale, uno de nuestros contaminantes con los que trabajamos son los PFAS, que son unos compuestos polifluoroalquilados. No sé si en algún momento habéis escuchado hablar de estos compuestos, pero son unos compuestos que están todos los días en contacto con nuestra vida diaria. Es decir, en muchos campos de nuestra vida tenemos los PFAS. Son compuestos que están en todos esos productos que utilizamos, que son resistentes al agua, que son resistentes a las grasas. Está en la seda dental. Seguro que alguna vez habéis comprado homenaje de cocina y sobre todo en las sartenes y en las ollas vemos ese anuncio que dice ahora libre de PFOAs, es decir, que no contiene teflón en esas superficies antiadherentes. ¿Y cuál es el problema de estos contaminantes? Estos contaminantes son unos contaminantes que son muy persistentes, que se acumulan en el medio ambiente, son muy difíciles de degradar, son muy estables y uno de los principales problemas es que en su estructura tienen un enlace carbono-flúor. El enlace carbono-flúor es el enlace, uno de los más difíciles de romper, tiene una elevada energía de enlace y es necesario suministrar una cantidad de energía muy elevada para poder romper ese enlace. ¿Cómo se tratan ahí en la actualidad los PFAS? No hay ahora mismo tecnologías suficientes para destruir los PFAS. Las únicas dos tecnologías que permiten destruir los PFAS es, por una parte, la incineración, con lo cual hay que someter estos compuestos a unas temperaturas de unos 1000 grados centígrados. Esto conlleva una generación de contaminantes de los que se desconoce exactamente qué es lo que estamos emitiendo a la atmósfera. Y la otra alternativa que tenemos es la electrooxidación, es decir, romper los contaminantes mediante la aportación de energía eléctrica. Si no utilizamos esas alternativas para destruir los PFAS, lo que podemos hacer es hacer medidas de contención, es decir, mantener esos contaminantes en una superficie controlada utilizando barreras. Pueden ser de carbón activo, procesos de adsorción, pero el principal problema de esto es que no eliminamos los contaminantes, simplemente los transferimos de fase, pero con eso no solucionamos el problema final. Entonces, yo lo que os voy a mostrar hoy son dos proyectos europeos que estamos trabajando ahora mismo con ellos en Eurecat. Uno es un proyecto LIFE, y el otro es un Green Deal, son los dos de financiación europea. En concreto, en el proyecto LIFE, en el Life Source, nuestro objetivo es buscar una solución eficaz y, sobre todo, económica, capaz de eliminar estos contaminantes de las aguas subterráneas. Y nuestro principal objetivo es destruir estos contaminantes. Hay contaminantes hay PFAS que son de cadena larga y hay PFAS que son de cadena corta. Los PFAS se clasifican en función de su grupo funcional. Puede ser un grupo funcional que sea un carboxílico o puede ser un grupo funcional que sea un sulfónico. Y en función de la longitud de esa cadena alquilada, de esos enlaces carbono-flúor, es lo que implica su capacidad de movilización en el suelo o en las aguas. Ahora mismo, aquí en España, no hay legislación para estos contaminantes. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a utilizar es la legislación hay una directiva de la Unión Europea
que se ha traspuesto a un Real Decreto, pero solamente para agua potable, pero no para agua subterránea. Entonces, nosotros vamos a utilizar, ya que no hay legislación para agua subterránea, lo que vamos a utilizar como límites son los límites que ahora mismo están para agua potable, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde Eurecat? Nos estamos adelantando a lo que esperemos en algún momento si se promulgue una directiva que controle estos niveles de PFAS en aguas subterráneas y también en suelo, porque no existe ni para una ni para otra. Lo más importante de encontrar una tecnología no es solamente que una tecnología sea viable, sino que sea económica. De nada nos sirve a nivel industrial tener una tecnología que alcance unos porcentajes de eliminación muy elevados si el costo energético por cada metro cúbico tratado es demasiado elevado o no es comparable con otras tecnologías que están ahora mismo en el mercado, que son las tecnologías de absorción. Por eso, en uno de los objetivos escribimos que tenga un costo inferior a 10 céntimos de euro por metro cúbico, porque ahora mismo eso es lo que cuesta tratarlo con carbón activo, que no lo destruimos, pero al menos lo contenemos. Y sobre todo que sea una solución modular, que sea capaz de ser aplicado a una amplia gama de contaminantes, que no sea simplemente útil para un contaminante en concreto, sino que tenga una versatilidad y que podamos aplicarlo tanto a una amplia gama de contaminantes como a una amplia gama de emplazamientos. En este proyecto nosotros estamos evaluando 2 emplazamientos. Uno aquí en Cataluña, que presenta evidentemente un clima mediterráneo y la contaminación proviene de las espumas contra incendios. Realmente lo que estamos evaluando es un emplazamiento donde se hacen entrenamientos, donde los bomberos hacen entrenamientos. Esas espumas que utilizan los bomberos para hacer los entrenamientos o incluso en los aeropuertos son espumas que contienen elevada cantidad de PFAS. Es cierto que hay unas espumas que no tienen PFAS, pero son mucho más caras y no las utilizan. O sea, utilizan las que tienen PFAS porque como no está legislado, pues utilizan las que tienen PFAS porque son más baratas. Hay una concentración en el agua subterránea de 5 microgramos por litro de estos contaminantes y principalmente hay un contaminante mayoritario que es el PFOS, ¿vale? Es un octanoico, es un compuesto de cadena larga con un grupo sulfónico. Nosotros estamos evaluando 2 tipos de emplazamiento. El otro está en Suecia, al sur de Suecia, cerquita de Estocolmo. Y aquí lo que hacemos es el lixiviado de un vertedero. Es decir, en este caso las concentraciones son inferiores, pero no solamente tenemos un componente mayoritario, sino que tenemos diferentes PFAS, diferentes compuestos polifluoroalquilados, con lo cual dificulta en cierto modo también la eliminación de los contaminantes. Planteamos una solución modular, es decir, con 4 tecnologías en función de los emplazamientos. Las 4 tecnologías que planteamos es, por una parte, el fraccionamiento de espuma activa en superficie. Esta tecnología, una empresa australiana tiene la patente y proporciona un container donde viene todo el material necesario todo el equipamiento necesario para esta tecnología. La tecnología se basa en la inyección de aire en el agua subterránea para crear 2 fases. Una fase líquida de la que hemos eliminado parte de los PFAS que se van a esa espuma y en esa espuma lo que hacemos es tener un concentrado que después tendríamos que tratar. La siguiente tecnología de la que vamos a hablar son los filtros de intercambio aniónico.
En este caso, lo que hacemos es retener esos contaminantes en esas resinas de intercambio aniónico que después es necesario regenerar. Vamos a explicar después cómo las podemos regenerar. La otra tecnología que planteamos es una fitorremediación, es decir, utilizamos plantas para eliminar esos contaminantes de las aguas subterráneas o del propio suelo. Y por último, la electrooxidación. Utilizamos una celda electroquímica que se basa en un cátodo y un ánodo, a la que se le suministra una corriente eléctrica utilizando electrodos de BDD. El BDD son los electrodos que tienen un mayor potencial para eliminación de estos contaminantes orgánicos. Esas siglas BDD provienen del inglés, es diamante dopado con boro. Y a escala de laboratorio son los más utilizados, y a escala industrial se está intentando buscar una alternativa porque su coste es muy elevado, pero aunque hay electrodos de óxidos mixtos, siguen presentando ventajas que los otros electrodos no tienen. Este es el tren de tratamiento que utilizamos en el emplazamiento catalán. Entonces, con esa unidad de SAF, que es de lo que os estaba hablando antes, de ese fraccionamiento que hacemos en dos fases, una espuma y la propia agua subterránea, tenemos una fracción concentrada y una fracción diluida. La fracción diluida es la que se envía a las resinas, esas resinas se regeneran y esa disolución de regeneración se trata en esa celda electroquímica para destruir los contaminantes. Asimismo, también se eliminan esos contaminantes de la fracción concentrada de esas espumas, pero son dos corrientes, aunque es la misma celda la que utilizamos, son dos corrientes diferentes. En cambio, en el emplazamiento sueco, la fracción diluida del SAF se envía a la fitorremediación directamente, no tenemos unas resinas y la fracción concentrada es la que se envía a la celda. En primer lugar, lo que hemos hecho son unos ensayos a escala laboratorio para evaluar cada una de las tecnologías y ver su viabilidad para implementar estas tecnologías a escala piloto. Nuestros objetivos a escala laboratorio, en primer lugar, con respecto al SAF, era determinar la eficacia de eliminación de estos compuestos PFAS de cadena corta y de cadena larga en los dos emplazamientos. Con respecto a las resinas de intercambio aniónico, en este caso nosotros primero necesitábamos evaluar qué resina era la más adecuada para la eliminación de PFAS, estimar la capacidad de absorción, de eliminación de los contaminantes en esa resina y también seleccionar la disolución regeneradora más eficaz. Uno de los principales problemas de estas resinas es intentar regenerarlas y no que se conviertan en un residuo contaminado. Con respecto a la electrooxidación, nuestro objetivo era optimizar el consumo eléctrico para el tratamiento de la disolución de regeneración. Y bueno, en la diapositiva no aparece, pero no solo la disolución de regeneración, sino también la disolución concentrada que proviene del otro equipo. Y por último, la fitorremediación. Para eso se han evaluado 3 especies de plantas para optimizar la eliminación de estos compuestos. Con respecto al SAF, en el esquema podéis ver en qué consiste un poco este equipo. Este equipo en esa imagen está a escala laboratorio, pero tenemos un burbujeo de aire en la parte inferior y en la parte superior tenemos la espuma concentrada de PFAS que se recoge posteriormente esa espuma. Con este equipo somos capaces de alcanzar eficiencias cercanas al 90% para los PFAS de cadena larga,
pero en cambio esas eficiencias son muy cortas para PIFAs de cadena corta. Entonces, en el caso, por ejemplo, del emplazamiento español, teniendo en cuenta que el componente mayoritario era un PIFAS de cadena larga, sería adecuado, pero en cambio en el emplazamiento sueco, donde tenemos PIFAs de diferentes cadenas alquílicas, tendríamos que poner otra alternativa, otra tecnología para poder tratar toda la disolución o todo el agua subterránea. Con respecto a los ensayos a escala laboratorio, nuestro primer objetivo fue seleccionar la resina. Esas 3 primeras resinas que tenéis ahí son resinas comerciales. Hay empresas que ya nos proporcionan resinas que supuestamente son capaces de eliminar los PIFAs, pero nosotros tenemos que evaluarlas, no solamente fiarnos de la hoja de especificaciones, sino evaluarlas en el laboratorio. Siempre lo vamos a comparar con el GAC, que es el carbón activo granulado. ¿Por qué lo comparamos con el GAC? Porque a nivel de literatura y a nivel de bibliografía es el absorbente que está más estudiado y es el que ahora mismo se utiliza en una barrera como medida de contención. Para hacer los ensayos utilizamos agua subterránea dopada. El agua subterránea que nosotros utilizamos tiene concentraciones relativamente bajas para evaluar la capacidad de absorción de una resina y entonces para favorecer y ver hasta qué punto somos capaces de eliminar esos contaminantes y sobre todo para seguir esas cinéticas, lo que hacemos es doparlo y se dopa nosotros lo hemos hecho con tres PIFAs. Una vez que hemos evaluado cuál es la resina que presenta una mayor tendencia a eliminar esos contaminantes, lo que estimamos es su capacidad de absorción, es decir, cuántos miligramos o cuántos microgramos de contaminante es capaz de eliminar por gramo de resina, por unidad de masa de resina, en un determinado tiempo. Lo hemos evaluado utilizando diferentes ratios sólido-líquido para intentar determinar cuál era esa capacidad de absorción. Y una vez que hemos determinado esa capacidad de absorción, lo que hemos evaluado es la regeneración de esa resina. Los mejores disolventes capaces de eliminar estos contaminantes son disolventes orgánicos, una mezcla de agua y un alcohol. Hemos probado etanol y metanol y siempre con una salina orgánica, en este caso cloruro amónico. Con respecto a los ensayos a escala laboratorio de la electrooxidación, se han evaluado 3 intensidades para ver cuál era el consumo energético de cada una de ellas durante 240 minutos, es decir, durante 4 horas, y ver cuál era el porcentaje de eliminación. De forma muy breve, un proceso de electrooxidación en lo que se basa en la generación de especies oxidantes, en la generación de radicales hidroxilo en concreto. Esos radicales hidroxilo son los que son capaces de eliminar esos contaminantes, de atacar esos contaminantes, ya que su potencial de oxidación es muy elevado. El problema de estos radicales hidroxilo es que no son selectivos, es decir, atacan todo aquello que haya en el medio. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los radicales hidroxilo eliminan los contaminantes por probabilidad, digamos, es decir, es el choque entre el radical hidroxilo y el contaminante y la molécula de contaminante, cuanto más elevada sea la concentración del contaminante, más fácil o mayor probabilidad tenemos de que se produzca un choque entre esos radicales hidroxilo y esa molécula de contaminante. En este caso, los PIFAs tienen unas concentraciones más bajas, del orden de microgramos, aunque siguen siendo muy peligrosos a estas concentraciones, pero esto requiere
un mayor consumo energético que, por ejemplo, si estuviéramos tratando concentraciones mucho más elevadas. Y por último, con respecto a la fitorremediación, se han evaluado tres especies que son las que tenéis ahí. En este caso se ha eliminado a escala piloto, ya que en el laboratorio no era viable hacer estos ensayos, entonces se ha hecho unas pruebas piloto previas y se ha evaluado en Suecia. Y finalmente, tras haber hecho las pruebas a escala laboratorio, lo que hemos hecho es llevarlo a cabo a escala piloto. Hemos montado dos contenedores. Uno de los contenedores contiene el equipo del SAF y el otro contenedor contiene las resinas de intercambio aniónico. La celda no se ha llevado a la planta piloto, sino que continúa en nuestras instalaciones porque el volumen que tenemos que tratar, tened en cuenta que nosotros hemos tratado 80 metros cúbicos de agua subterránea y hemos generado una fracción concentrada de 10 litros aproximadamente después de un año de operación. Con lo cual, lo que hacemos es almacenar esa fracción concentrada del SAF y tratarla posteriormente en nuestras instalaciones. Evidentemente, se podría haber llevado la celda a la planta piloto y tratarlo allí, pero teniendo en cuenta el volumen tan pequeñito con respecto al volumen total que estábamos tratando, por eso se decidió realizarlo de ese modo. Ahí veis que en esa gráfica hemos realizado varios batch. Realmente el sistema funciona en continuo. Lo que ocurre es que para que funcione el primer equipo, el SAF, necesita un almacenamiento de 5 metros cúbicos, con lo cual primero necesitamos llenar el depósito de alimentación del SAF durante normalmente son 15 días y una vez que tenemos llenos esos 5 metros cúbicos, se tratan y vuelta a empezar. Nuestro objetivo en un principio era tratar mucho más volumen, pero debido a las condiciones de sequía, en los pozos no somos capaces de bombear más agua. Vale, pero este equipo, para que os hagáis una idea, en Suecia va a tratar 25.000 metros cúbicos durante un año. Y nuestro objetivo aquí en España también sería tratar ese volumen porque la capacidad la tiene, pero no disponemos de agua suficiente, no somos capaces de bombear 25.000 metros cúbicos. Y ahora os voy a hablar del otro proyecto. El otro proyecto es un Green Deal. La diferencia con el anterior es, bueno, hay muchas diferencias, pero una de las más importantes es que el proyecto anterior es agua subterránea y en este caso es agua residual, es el efluente de una depuradora. Y si bien en el otro proyecto solamente evaluábamos PFAS, en este caso evaluamos PFAS y compuestos emergentes. En estos compuestos emergentes incluimos desde farmacéuticos, pesticidas, hormonas, productos de cuidado personal, todos estos compuestos que ahora mismo no están legislados y que a corto plazo esperemos que en algún momento sí que lo estén. Como veis, el objetivo en este caso es eliminar un porcentaje superior al 90%. Volvemos a tomar como referencia esos límites de agua potable, ya que en aguas residuales tampoco, a la salida de la depuradora, tampoco tenemos límites de PFAS. Y en este caso estamos planteando una innovación tecnológica. De hecho, ayer hemos montado esta planta piloto en una estación depuradora aquí en Cataluña y lo que buscamos es que sea esta solución que también sea aplicable a
más contaminantes de los que nosotros vamos a evaluar. Primero también lo hicimos a escala laboratorio. Este proceso que nosotros estamos planteando aquí es diferente totalmente al que se planteó en el proyecto anterior. Aquí hacemos una combinación de dos procesos oxidativos. Uno es ozono, una ozonización, y el otro es la celda electroquímica de la que os estaba hablando anteriormente. Realmente cuando nosotros planteamos esta tecnología se conoce con el nombre de eperoxone. Intentábamos eliminar todos los contaminantes que teníamos en el medio con un consumo energético relativamente bajo. ¿Cómo hemos hecho el seguimiento de este proceso? Bueno, hemos hecho mediciones online y mediciones offline. Es necesario saber exactamente cuál es la concentración de ozono que tenemos en cada momento, cuál es esa dosis de ozono que estamos suministrando al sistema, porque eso nos va a dar una idea de cuál es el consumo energético que tenemos en cada momento. Aparte de eso, lo que medimos también es la generación de iones, la generación de perclorato, clorato, clorito y bromato. Lo hacemos por cromatografía iónica, ya que el ozono es capaz de generar todos estos contaminantes al final del tratamiento. Vale, este es el esquema que tenemos. Y nosotros no solamente evaluamos el eperoxone, sino que además de eso, teniendo en cuenta la generación de contaminantes, lo que hacemos es evaluar unos humedales, es decir, a la salida, ese fluente a la salida del eperoxone, lo sometemos a un proceso de descontaminación utilizando un humedal. Esta es la planta piloto que hemos utilizado o que estamos evaluando en la estación depuradora, y ahí tenéis pues cada uno de los elementos con los que contamos, desde el sistema de destrucción de ozono para evitar esas emisiones de ozono a la atmósfera hasta el prototipo de la celda electroquímica. Y bueno, un poco simplemente mostraros que sí somos capaces de conseguir esa eliminación cercana al 90%. Hemos hecho experimentos a escala piloto durante 30 horas y vemos que en 6 horas somos capaces de eliminar estos contaminantes. Pero que tenemos generación de iones, que es lo que tenemos que eliminar utilizando esos humedales que estamos construyendo en este momento. Con respecto al consumo energético, evidentemente tenemos un consumo energético más elevado utilizando el eperoxone, ya que tenemos el consumo energético por una parte del ozono y por otra parte de la celda. Pero lo que tenemos que ver es si realmente el porcentaje de eliminación merece la pena ese consumo energético adicional para el porcentaje de eliminación que vamos a alcanzar. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? Y con esto termino. El objetivo de tratar este efluente es utilizar ese agua regenerada para el riego de cultivos, en concreto de lechugas. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar ese agua tratada. Vamos a regar lechugas. Tenemos dos controles. Por una parte, el control negativo, que es el agua subterránea, y por otra parte, el control positivo, que es el agua residual procedente del tratamiento secundario. Y vamos a evaluar desde una parte agronómica, una parte química y una parte biológica para saber si nuestro tratamiento es capaz de mejorar las condiciones o mejorar las propiedades que tiene ahora mismo ese agua. Bueno, y muchísimas gracias por vuestra atención, y si hay alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.